Muchas gracias. Para introducir a nuestro orador, bueno, soy yo, solo intentando moverme de presentador a predicador. Puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según Marcos. Vamos a Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 6. Capítulo 6. ¿Cómo han sido los últimos 2 años para ustedes en el ministerio? Un pastor me dijo, o comentó, y cito, yo no necesito esto más. Termino la cita. Un artículo religioso hecho para la prensa asociada, un pastor de 46 años que amaba su iglesia, 20 años en el ministerio pastoral, renunció después de años. Y el título del artículo fue que para muchos pastores estos años han sido mucho para ellos. Y yo me pregunto si tú tuviste una dificultad similar en los últimos años. Si fue estar ministrando en la pandemia o el gran reinicio, tú decides cómo llamarlo, o si fue muchos ministros batallando, porque muchas iglesias sintieron el peso de la desunión, de la falta de unidad. Y algunos de sus colegas en ministerio sé que han vivido la estadística en vida propia. Más de 1,000 pastores dejaron el ministerio pastoral cada mes, de acuerdo a una estadística. 83% de los ministros, 83% de las esposas de los ministros mencionaron que querían que sus esposos dejaran el ministerio lo antes posible. El 50% mencionaron que dejarían el ministerio si hubiera otra manera de poder traer sustento a su casa. Otra estadística mencionó que el 90% de los ministros no dejarían el ministerio a menos de que cumplan los años para un retiro. Y esto refleja la fatiga, el dolor en el ministerio pastoral. Otro porcentaje importante mencionó que estaban agotados. Un 80% dijeron que el ministerio les ha afectado negativamente a sus familias. Otro 90% dijo que se sentían inadecuados en cuanto a su entrenamiento para poder llevar a cabo el ministerio. Y otro porcentaje importante mencionó que no tenían un amigo cercano a ellos. Mi intención en compartir estas estadísticas contigo es animarte. Porque los últimos años han sido muy difíciles, muy duros. Pero encuentro estas, no solamente estadísticas, pero yo conozco personas que han estado sufriendo de una manera importante en esta temporada. Y hay algo en las dificultades que hemos vivido que han mostrado cosas que ya estaban ahí. Y creo que una de las cosas que ha salido a la luz, aparte de la desunión que está existiendo en las iglesias locales, una cosa importante que ha salido a la luz es unas esperanzas equivocadas en el ministerio. Y encontré un pasaje en el Evangelio de Marcos que creo que son importantes, que creo que son el ajuste perfecto de las expectativas.
Y quisiera que pudiéramos ver este pasaje juntos. Este pasaje que yo creo que está intencionado para poder moldear nuestro entendimiento sobre el ministerio. Un pasaje que creo que inspirado por el Espíritu, incluido por Marcos en su manera sabia de presentar este evangelio, para que como creyentes podamos, especialmente los líderes, discípulos, ministros, para que podamos ver lo que está comunicando en la manera en que está presentando el ministerio de Jesús, seguramente por el apoyo y el relato de Pedro en este evangelio, pero cómo nos debe moldear nuestro entendimiento para ajustar nuestras expectativas del ministerio, para poder reconocer lo inadecuados que somos, para que claramente puedan ser establecidas las metas y que nuestras expectativas puedan ser ajustadas. Es un pasaje que no tiene una correlación perfecta con el ministerio hoy. Es a partir del versículo 7 de Marcos 6. Es un pasaje familiar para ustedes seguramente. El momento en que Jesús envía a los 12 y los lleva y los envía a una excursión, a una misión. Son llamados en el capítulo 12 y fueron enseñados en el capítulo 4, versículo 6, fueron designados y también ahora nuestro Señor Jesús los está enviando en su primer viaje. Los está entrenando a través de la dificultad, para que puedan ver que no va a ser un ministerio de un solo hombre. El Señor invirtió tiempo, les dio responsabilidades santas, los comisionó. En su envío los convirtió en representantes, con los enviados. Y yo creo que al mirar los principios de este pasaje, podemos ser instruidos de cómo debemos pensar en el ministerio. Cuando las temporadas son temporadas de bendición, de facilidad, o cuando también hay temporadas de dificultad, división y problemas. Así que vamos a ver este pasaje en Marcos, que creo que está estratégicamente puesto para ajustar nuestras expectativas. Del 7 al 13, vamos a llamarlo el llamado al ministerio, es uno de emulación. El llamado al ministerio es uno de emulación. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Entonces, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Los empezó a enviar de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó, y estas fueron sus instrucciones, que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no llevéis dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, quedaos ahí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen, al salir de ahí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En el envío de Jesús, de estos discípulos, como parte importante de su ministerio en Galilea, Jesús nos muestra algo sobre el ministerio. Y aunque nuestro ministerio no se asemeja a este envío particular, eso quiere decir, estoy agradecido que hayas traído más de un cepillo de dientes a esta conferencia. Hay verdades centrales en este párrafo del 7 al 13 que nos muestran que su ministerio se ve como el ministerio del Señor en maneras significativas y notables. O sea, cómo ellos y cómo nosotros emulamos al Señor en nuestra misión, en nuestro ministerio,
para que podamos tener las expectativas correctas de lo que implica el ministerio y qué es lo que debe producir, qué es lo que debe salir de ahí. Yo creo que el primer aspecto notable de su ministerio que debemos emular es la enseñanza que nuestro Señor les ha enseñado. Lo vemos en la segunda parte del versículo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, podemos ver que la enseñanza de Jesús era el enfoque de Marcos durante estos capítulos. Y mucho se puede decir del ministerio de Jesús, de ser un ministerio presente, de confirmación, con señales sobrenaturales, un ministerio de compasión, con sanidades notables, tremendas. Pero Marcos continúa enseñándonos, mostrándonos que Jesús, más que cualquier otra cosa, era mostrado como un maestro. Las multitudes se maravillaban de cómo enseñaba. Él tenía una manera particular de enseñar que hacía que su ministerio encarnado, que sus señales, que todo fuera notable, pero su enseñanza era aquello que lo distinguía más que cualquier cosa. Ellos estaban maravillándose de su enseñanza. Puedes ver, la enseñanza de Jesús era el elemento definitorio de su ministerio. ¿Y qué tipo de predicador era Jesús? ¿Era bíblico? ¿Era vívido? ¿Era poderoso? ¿Era profético? ¿Era lleno de verdad? ¿Claro? ¿Era ilustrativo? ¿Venía de parte del Espíritu? ¿Autoritativo? Hablaba de tantas cosas, su confianza en la Escritura salía cuando él hablaba acerca de temas como el asesinato, amar a tu hermano, hipocresía, la naturaleza de la oración. Usó tantos elementos de la vida que su audiencia se sentía familiarizado con estos temas. Cuando hablaba de ciudades, de pájaros, de flores, él tenía un estilo simple con un poder importante. Las personas eran atrapados por su enseñanza. Tenía una confianza en la palabra y esto era notable en sus palabras. Frecuentemente decía, ¿o no sabéis que las Escrituras dicen? Y como su manera de enseñar era tan comprometida con la verdad, también se convertía en ofensivo para los líderes religiosos. Les causaba tanta consternación que enseñó y enseñó. Así que hace sentido que si Dios envió a su Hijo para ser un predicador, así que su Hijo, cuando envía a sus discípulos, a sus embajadores, Él se asegurara que ellos fueran maestros. Y esto es exactamente lo que vemos en nuestro texto. Jesús modeló enseñanza en sus discípulos desde el versículo 6 y en lugares anteriores desde la manera en que Él los encomienda a esta misión. Y ellos salen enseñando con la misma autoridad con la que enseñó Jesús. Versículo 11, ellos fueron llamados a que las personas lo escucharan. En el versículo 12 también se dice que ellos fueron y predicaron que todos se arrepintieran. Dios dio a su Hijo y Él fue un predicador y su Hijo ahora está haciendo que sus discípulos fueran predicadores. Es un punto muy simple, pero es importante cuando predicación no es exactamente lo que está de moda, lo que está en boca de todos. Cuando hay tantas otras cosas que se están ofreciendo a la iglesia para que formen parte de su dieta espiritual. Hombres, Dios te ha encomendado a ser un predicador de la palabra de Dios, porque Jesús fue un predicador. Y no solo su enseñanza era algo que estaban emulando. Ellos enseñaban como Jesús enseñaba, en su manera, en su estilo, como un predicador enviado por predicadores o como predicadores enviados como predicador. Vemos también que modelaron su autoridad. Vemos que ellos fueron enviados de 2 en 2. Era parte de la ley que vemos en el Nuevo Testamento para poder darle
peso a lo que hay sabiduría en un ministerio plural. Cuando vemos a más de una persona, como un lugar como aquí, donde tenemos a tantos hermanos en el mismo canal, como sabemos, es traer alimento espiritual a sus vidas en conferencias como esta. Entendemos perfectamente por qué los envía de dos en dos, pero también vean lo que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Exousia, esta palabra que era la marca de la enseñanza de Jesús y la marca de cómo se condujo en este mundo. Jesús envía, comisiona a estos hombres y ellos van en la autoridad de Jesús. Miren, cuando el capítulo 3, cuando llama a sus discípulos, Jesús, en el capítulo 3 de Marcos, los llamó para él. No nada más para su causa, sino para su misión. Pero su llamado fue hacia ellos. Y su relación con Jesús fue una que les proporcionó esta autoridad. Y ahora Jesús los envía en su nombre y bajo su autoridad. No fueron enviados para hacer algo nuevo. No fueron enviados para ser innovadores. No era una tarea de emprendedor. Ellos simplemente estaban participando de la autoridad de Jesús. Ellos estaban haciendo lo que Jesús ya había hecho, continuar lo que Jesús había hecho. Creo que uno de los grandes tesoros del ministerio, uno de los grandes peligros, es aquellos que están intentando traer innovaciones al Evangelio. Vamos a hacer algo atractivo. Vamos a hacer algo culturalmente importante, relevante. Cuando Jesús simplemente envió a estos hombres para enseñar y que enseñaran bajo su autoridad. Ellos fueron y representaron a Dios y con ellos representaron su mensaje en sus labios, la autoridad de Dios, y trajeron consigo una prueba de lo que vendría al mundo. Porque estamos viendo que ellos traían una muestra del poder de Dios, de que el reino mesiánico estaba ahí. Y que no solo vino a través de la enseñanza de lo Jesús, sino que fue manifestado con poder y demostrado con veracidad del Evangelio, mostrando la autoridad de Dios sobre todo el mundo caído. Y Jesús les dio autoridad sobre espíritus inmundos para poder representarlo a Él y para que todos aquellos que lo escucharan pudieran recibir un adelanto del mundo que vendría. Y mientras ellos sacaban demonios, ellos estaban mostrando fidelidad y obediencia. Y ellos así que estaban emulando su enseñanza, su autoridad, sino también su instrucción. Y estas instrucciones son interesantes, ¿no? Versículo 8, no lleve nada para el camino, sino solo un bordón. No pan, no alforja, ni dinero en el cinto. O sea, algunos de ustedes son malos al estar haciendo una maleta, como yo, por ejemplo. Y tu esposa te ayudó con tu maleta. Yo sé que ese es el caso del Dr. Lawson. Pero es como si pusieran todo en la cama y solo tomaran un saco. Eso es todo. Esto parece ser una manera no muy sabia para viajar. Pero Jesús es insistente de que solo necesitan 4 cosas y nada más. Un cinto, sandalias, una túnica y una vara. Ok, vayan. Ve, tienes una vara, un cinto, unas sandalias. Y los comentaristas muestran preocupación y contribuyen cosas o comentan cosas importantes o interesantes sobre esto. Ellos dicen, bueno, esto es porque Jesús me estaba mostrando una manera de demostrar sobre los filósofos de ese tiempo. Y esos también viajaban ligero. Pero la verdad es que ellos no llevaban zapatos. Ellos no estaban a favor de la autoridad. Ellos eran precursores de los hippies. Y eso no es lo que estos hombres usaron.
o el modelo que siguieron. El hecho de que llevaban un cayado, unas sandalias, un cinto, más que cualquier otra cosa, eran los que los hijos de Israel debían llevar al salir de Egipto. Yo creo que en Éxodos 12:11 muestran una similaridad muy clara con respecto a lo que estaba sucediendo aquí. La naturaleza del evento, la naturaleza de su misión. Hay algo más grande que el Éxodo que está sucediendo aquí. Y hay unas relaciones, unas conexiones. No llevan un plan B, van en completa dependencia de Dios. Un bordón, un cinto, van en paz, no llevan artefactos para defenderse, llevan su confianza en Dios. Hay una urgencia en su envío, una vulnerabilidad, una verdadera dependencia y confianza. Estos discípulos fueron enviados y no parece ser que muy equipados. En su comentario, Edwards menciona lo siguiente: el envío de los 12 fue prematuro y nos puede tomar por sorpresa porque para nosotros esto no parece ser o traer mucha paz. Pudieron haberse sentido exasperados con esto, o se hubieran opuestos al mensaje de Jesús. Su percepción de Jesús fue y continuará siendo una llena de una falta de entendimiento. El compromiso de Jesús de preparar a sus discípulos fue un testimonio para nosotros hoy. El envío de ellos hoy nos sirve para ver la manera en que Jesús había enviado a lo suyo, y esto testifica a nosotros, a creyentes de cada época, que el cumplimiento de la palabra de Dios depende no en la perfección o el mérito de los misioneros, sino en la autoridad, en el llamado autoritario y equipado de Dios, de Jesús. Mira, si Jesús es aquel que nos envió, todo lo que necesitamos es un cayado. Solamente si hay un perro en el camino o algo así. Nada más para poder animarte cuando a veces ya no puedes andar. Solo necesitas un cayado, una túnica es suficiente. Dios va a proveer lo demás. Así que tú tienes hoy a estos discípulos en una obvia dependencia de Dios. Tal vez no tan preparados, pero totalmente llamados y equipados porque Jesús es el que los está enviando, adecuados porque están operando bajo la autoridad de Jesús y equipados en maneras más importantes, posiblemente faltantes de otras cosas, pero Jesús los ha enviado. ¿Sabes? ¿Puedes tú cansarte en el ministerio? Te recuerdo algo: Jesús es quien te ha enviado. Esta no fue la manera o la carrera más llamativa, o la mejor del mundo. Yo creo que esto ya debe ser claro para ti hoy. Mira, tú puedes darte cuenta de la estadística, ellos fueron equipados, pero no pueden hacer nada. Yo no sé cómo construir nada. Yo no puedo enseñar matemáticas. Mis hijos están en preparatoria, yo no puedo hacer matemáticas, yo no puedo dar clases de matemáticas. Y yo no hago esto porque es lo único que puedo hacer. Yo conozco el producto de esta marca, yo pudiera haber trabajado en esta otra cosa. Yo hago esto y sigo haciendo esto y sigo perseverando y sigues predicando y sigues pastoreando y sigues dando todo lo que tienes para tu gente, evangelizas porque Jesús te envió. Y ahí es donde está lo adecuado que estás para el ministerio. No hay nada en tu apariencia. No, es la simplicidad del mensaje. Y tú lo ves aquí el mensaje, en el versículo 12. Ellos proclamaban que todos se arrepintieran.